Epilepsia en el embarazo. La doctora Sánchez es médico internista graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es con especialidad en neurología clínica realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México, con su especialidad en epileptología, siempre en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Actualmente se desempeña como médico neurólogo en los siguientes hospitales: en el Hospital de la Mujer, en el Hospital de Especialidades del Seguro Social y en el Hospital Profamilia, y actualmente es miembro del Comité de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, miembro de la Asociación Mexicana de Neurología y miembro activo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, capítulo de El Salvador, y miembro activo de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Doctora Sánchez. Buenas tardes. De verdad que es un reto para mí ser la última plática para poder captar su atención. Espero poder ayudar con toda la información que acá he tratado de resumirles. Y bueno, epilepsia es una enfermedad neurológica sumamente frecuente. Ahí porque en el contexto de mujer y epilepsia es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque va a ser muy común cada vez más que nosotros tengamos pacientes con esta morbilidad o con este estado fisiológico, fisiopatológico en algún momento de su vida, ¿verdad? Y bueno, es un trastorno, la epilepsia es el trastorno neurológico de mayor frecuencia durante el embarazo, de tal forma que se ha cuantificado que alrededor de 3 a 5 bebés por cada 1000 embarazos son hijos de madres con epilepsia, y 1% de las mujeres en edad fértil van a quedar embarazadas y tienen epilepsia, ¿verdad? Es muy frecuente la morbilidad materna y perinatal, y es la segunda causa más frecuente de muerte materna. Me llamó mucho la atención esto y creo que es importante hacer énfasis porque en el contexto de la epilepsia y embarazo, esta comorbilidad aumenta hasta más de 10 veces la probabilidad para que haya muerte materna, y es un embarazo de alto riesgo, lo que pocos reconocen o poca importancia se da. Bueno, quizás para entrar ya en la materia, sí es importante que comprendamos que existen diferentes fases, tanto previo al embarazo como durante el embarazo y posterior al embarazo, que son importantes para poder decidir o para poder obtener un producto o un bebé posterior al embarazo con las mejores condiciones, y a una madre también con las mejores condiciones en el contexto de esta enfermedad. Y bueno, las mujeres con epilepsia, y así es como me refiero a MCE, que es la abreviatura que voy a utilizar de aquí en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Se caracteriza porque en etapa de su edad fértil, estas mujeres tienen una menor cantidad de hijos en relación a la población en general. Esto es secundario a muchas situaciones, tanto psicológicas como culturales, no porque no puedan, sino que porque generalmente la mujer en el contexto de esta enfermedad decide no tener tantos hijos. Existen muchos mecanismos a través de los cuales se produce infertilidad o se altera la fertilidad en estas mujeres, y principalmente hay una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis, ¿verdad?, que está condicionando que hayan irregularidades en la producción hormonal, y también esto se manifieste a través de irregularidades menstruales, o puede igual de alguna forma colaborar con otras enfermedades.
Los mecanismos por los que los antiepilépticos también favorecen la alteración en la fertilidad son muy similares, solo que van a favorecer a otras manifestaciones. Y igual, los antiepilépticos, a los que me refiero como FAES, fármacos antiepilépticos con estas siglas, van a alterar también el eje hipotálamo-hipófisis y van a favorecer para que se den no solo irregularidades menstruales, sino que también síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo, como el caso de valproato e hiperandrogenismo. Y el último factor es el factor psicosocial, en donde acá tenemos mucho la parte cultural, la parte mental que está dominando en este tipo de pacientes y que está también alterando el eje hipotálamo hipoficiario y también da estas manifestaciones. Y bueno, en el contexto también del estado preconcepcional, la anticoncepción es un tema que no podemos hacer a un lado, ¿verdad? Se caracteriza acá porque el uso de anticonceptivos, principalmente orales, es lo más común a utilizar y es importante que sepamos que los fármacos antiepilépticos dentro del grupo o subgrupo llamados inductores, como los que pongo en la lateralidad de la diapositiva, como carbamazepina, como primidona, fenobarbital, fenitoína, oxcarbazepina, lamotrigina, topiramato o felbamato, son caracterizados o agrupados en algo que se llama inductores enzimáticos. Estos antiepilépticos se caracterizan porque van a favorecer o van a estimular algunas enzimas, complejos enzimáticos hepáticos, que van a aumentar la degradación o van a aumentar la destrucción o el metabolismo hepático. Tanto a nivel de citocromo P450 como también a nivel de, de enzimas de glucoronidación van a aumentar el aclaramiento de las hormonas esteroideas y de esta forma van a reducir la eficacia del tratamiento antiepiléptico. Y bueno, no solo los antiepilépticos van a inducir o van a favorecer para que los anticonceptivos orales tengan una menor cantidad a nivel plasmático, sino que también a la inversa. Los anticonceptivos, específicamente los orales, por las concentraciones, ya sea la distribución de progestágenos y estrógenos, van a colaborar o a modificar la farmacocinética de los antiepilépticos. ¿Cuáles son estos antiepilépticos que se ven alterados o se ven modificados por el uso de anticonceptivos orales? Son la lamotrigina, valproato y oxcarbazepina, pero la cabeza es la lamotrigina. Y bueno, en la preconcepción, pues, es importante que se planee un embarazo, ¿verdad? Alrededor del 50% de las mujeres con epilepsia no lo hacen, por eso es importante que sea algo planificado. Los cambios se harán en este periodo, entonces esto sí es muy importante. Voy a hacer énfasis en lo siguiente, porque es muy común, creería que en Latinoamérica, que hayan cambios bruscos de antiepiléptico por el simple hecho del diagnóstico de embarazo y epilepsia, y esto no es lo correcto. Lo mejor o lo que más ayuda a la mujer con epilepsia es algo planeado y algo que se haga previo al embarazo. ¿Por qué razón? Porque justamente en este periodo es cuando hay muchos cambios en la farmacocinética de una mujer con embarazo y con epilepsia, y aparte no es lo más conveniente hacer la supresión brusca del antiepiléptico y la introducción de otra, o el juntar dos antiepilépticos, ¿verdad? Los antiepilépticos, ¿qué vamos a ir buscando si yo hago cambios en este periodo? Buscar los menos teratogénicos, voy a buscar modificar el régimen terapéutico, idealmente solo a monoterapia, porque justamente la monoterapia es la menos teratogénica, idealmente más que politerapia, ¿verdad? Y eso justamente lo vamos a ir viendo en el transcurso de la plática por todos los efectos cognitivos, teratogénicos y por el equilibrio que debemos de llevar en la mujer también con epilepsia, porque esta mujer no debe de exponerse tan fácilmente
con la reducción del tratamiento para que tenga descontrol de sus crisis epilépticas. Y bueno, es importante que en el estado preconcepcional determinemos el tipo y la dosis de los anticonceptivos, porque muchos de ellos también influyen o interaccionan con los antiepilépticos, como ya vimos. El ácido fólico sí es importante que se mantenga siempre, mucho más en el contexto de aquella paciente que ya nos informa que quiere quedar embarazada, y la revisión de un genetista si ya se presentó al menos un evento en el que hay datos de anormalidades o malformaciones congénitas. Y bueno, entonces nos interesa en este tema dos cosas: la teratogenicidad por un lado y por otro las crisis epilépticas, cómo se van a mantener en esta mujer en la mujer durante su embarazo. Y bueno, las mujeres con epilepsia se caracterizan porque tienen, a raíz de sus fluctuaciones hormonales, ¿verdad?, y a raíz de muchos otros factores, como también el estado previo al embarazo, en cuanto a cómo están sus crisis epilépticas, es muy importante, porque esto va a determinar de alguna forma el comportamiento de cómo se van a presentar el descontrol o no de las crisis epilépticas durante el embarazo. Y en estudios importantes al momento, como el EURAP, se ha reportado que alrededor del 84 al 92% de pacientes no tienen crisis epilépticas si durante 9 meses previos al embarazo no tuvieron crisis epilépticas. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi paciente que tiene al menos 9 meses de no convulsionar, no tener crisis focales simples, no tener mioclonías, no tener crisis focales complejas o tónico-clónico generalizadas, no nada más de las tónico-clónico generalizadas, estoy hablando de todos los tipos de crisis epilépticas. Si está cumpliendo casi la definición de periodo libre de crisis, esta paciente tiene una probabilidad de casi el 92% de que efectivamente se va a comportar de la misma forma durante el embarazo, es decir, que no se va a descontrolar por las hormonas, ¿verdad? Y bueno, en el contexto de las crisis epilépticas durante el embarazo, sí es importante que sepamos que no todo es epilepsia, aunque es una de las causas más frecuentes, ¿verdad? Pero en el contexto de que la paciente está debutando con crisis epilépticas, sí es importante que tomemos en cuenta eventos cerebrovasculares, eclampsia o problemas vasculares como angiopatía posparto, traumas, encefalitis, los cuadros infecciosos es bastante frecuente que debuten, tumores cerebrales o problemas, puede ser sintomático a problemas renales o problemas hepáticos, por ejemplo, dentro de otros. Y si no quiero hacer a un lado aunque es el último ítem, pero sí es de los más importantes, los desórdenes autoinmunes es común que se presenten, y dentro del contexto de patología cerebrovascular, la trombosis venosa cerebral es otra de las causas comunes en las que la mujer embarazada debuta con crisis epilépticas. Y como en su momento les comenté, ¿verdad?, las crisis epilépticas durante el embarazo pueden tener el siguiente comportamiento. Al momento existe un estudio que es internacional, así como también incluye pacientes europeos, que es de donde proviene esta cohorte. Es un estudio que está reclutando mujeres con uso de antiepilépticos, no solo con epilepsia. Y pues tengo el honor de comentarles que habemos 3 neurólogos de acá del país que formamos parte de esta cohorte. Y al momento el EURAP tiene los siguientes reportes, ¿verdad? Las mujeres con epilepsia tienen el siguiente comportamiento: el 63.3% se reportó dentro de la cohorte para en estos momentos publicada. El 63% de pacientes no sufrió cambios durante el control de crisis epilépticas, 92.7% no presentó crisis epilépticas durante toda la gestación. Lo que resta al 100% es este 37% de pacientes
que sí tuvo crisis epilépticas, el 17.3 tuvo un aumento de sus crisis y el 15.9 presentó una disminución de las crisis en frecuencia. Antes se creía que era 30, 30 y 30, ahora ya no. A través de la cohorte actual ya estamos teniendo datos que se están acercando más a lo real y para esto justamente es este estudio, para poder dar datos actualizados. Durante el parto o posterior al parto, la probabilidad para que nuestra mujer, la mujer con epilepsia se descontrole o presente crisis epilépticas es alrededor del 3.5%. Probablemente alguien lo vea como es un valor muy bajo, pero sí creo que es un valor importante porque esto de alguna forma refleja la probabilidad con la que los ginecólogos o perinatólogos también van a presentarse o van a tener una emergencia obstétrico y neurológica en el transcurso del nacimiento del bebé. Otros estudios reportan que es un poco menor, del 8 al 46%, las pacientes van a presentar un aumento de crisis epilépticas durante el embarazo relacionadas a este. Y bueno, aquí es de mantener un equilibrio en que entre el control materno de las crisis epilépticas y menos efectos teratogénicos y menos trastornos en el desarrollo cognitivo. Este es nuestro objetivo para el bebé y para la madre. Las crisis convulsivas descontroladas, sepan que es un factor de riesgo significativo para muerte asociada a epilepsia, la cual puede ser del 0.1 a 1% y también para muerte fetal. El 33% en un pasado se creía que era un 33% que se incrementaba la frecuencia de las crisis convulsivas o convulsiones tónico-clónico generalizadas, ¿verdad? Y al momento la información que es, que ya es conocido por todos, ¿verdad? Es que las convulsiones o crisis convulsivas generan bradicardia, hipoxia, acidosis fetal, hemorragias fetales intracraneanas, complicaciones como ruptura prematura con incremento de riesgo de infección, partos prematuros, muerte fetal o placenta previa y abortos súbitos. Durante una convulsión, un bebé puede llegar a tener hasta 20 minutos de disminución de su actividad secundaria, a que hay un estado en el que un estado en el que hay depresión, no solo fetal, sino que también materna, y esto condiciona que durante esos 20 minutos ese bebé se exponga a todo eso que acabamos de hablar. Durante las crisis focales o ausencias, al momento lo que se ha evidenciado es que sí puede haber bradicardia. Está en estudio, no hay datos que se puedan confirmar, por lo que les comentaba. Los estudios que generalmente van dirigidos a esto son muy pocos, pero al momento se está tratando de recabar de alguna forma también información sobre esto. Y bueno, el descontrol convulsivo también puede exponer a la paciente a los siguientes problemas. La frecuencia de estado epiléptico convulsivo durante el embarazo es cerca de 1.8 hasta 2.1%, y de esto es importante saber que el 85% de las mujeres que presentan estado epiléptico convulsivo durante el embarazo están debutando. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar la causa, y las causas más comunes de estado epiléptico de novo durante el embarazo son trombosis venosa cerebral y encefalitis autoinmune. La mortalidad es sumamente alta, es casi del 30%, por lo que no es despreciable tomar en cuenta que el control de la epilepsia debe de mantenerse durante el embarazo. Y existen algunos factores relacionados al embarazo que van a empeorar este descontrol convulsivo, como cuáles, como el insomnio, que es más común en el tercer trimestre, en el puerperio o en el parto, el estrés y la ansiedad de la madre, cambios hormonales, cambios farmacocinéticos o dosis inadecuadas, ¿verdad? La disminución del fármaco antiepiléptico, por eso es importante que lo mantengamos en los niveles séricos correctos durante todo el embarazo, la poca adherencia
Puede ser por miedo, puede ser por vómitos o la percepción de una menor efectividad del antiepiléptico y obviamente la menor adherencia. Y bueno, la otra parte que nos interesa en este tema también son las malformaciones fetales asociadas a los antiepilépticos y el embarazo, porque creo que es como a lo que todos le tenemos miedo y es así como que tengo aquí la paciente, es cierto, necesita el antiepiléptico, pero creo que es el tema en el que más cuestionan la paciente y les dice, voy a tener tanto riesgo, qué probabilidad hay de que mi bebé tenga defectos teratogénicos, qué probabilidad hay que este antiepiléptico que yo estoy tomando me va a dar estos problemas. Entonces, ahí porque es tan importante que nosotros sepamos los datos o los valores numéricos específicos para que nos sepamos defender con estas pacientes y las convenzamos que es mejor el tratamiento antiepiléptico que no tenerlo. Y bueno, las malformaciones congénitas tienen un riesgo basal. ¿Cuál es? De 2 al 4%. Todas nosotros como mujeres, hablo de las mujeres específicamente, vamos a tener una probabilidad de 2 hasta 4% para que nuestros bebés tengan malformaciones congénitas sin que tengamos antiepiléptico. Pero cuando tienen antiepiléptico, la probabilidad puede aumentar hasta de un 13% o más. ¿Qué es en qué periodo es más probable esto o hay mayor susceptibilidad en el primer trimestre? Y fíjense, es entre la 3ª y la 8ª semana. Entre la 3ª y la 8ª semana estamos hablando de los primeros 2 meses y es el periodo en el que la mayor parte de pacientes no saben que están embarazadas. Entonces, por eso es importante que se haga la consejería y los cambios preconcepcionales. Porque justamente es el periodo en el que hay mayor formación de organogénesis, ¿verdad? Y bueno, tenemos malformaciones congénitas menores o dismorfias y malformaciones congénitas mayores. Quizás solo como recordar un poquito que las malformaciones congénitas mayores son defectos estructurales que se desarrollan durante la organogénesis y se caracterizan por 2 cosas, porque el defecto va a generar una amenaza para la vida o para el neurodesarrollo o va a requerir de un tratamiento quirúrgico. Y bueno, existen algunas causas también asociadas a que se incremente la probabilidad de malformaciones congénitas en mujeres con epilepsia. ¿Cuáles son? La teratogenicidad por el mismo medicamento, por sus metabolitos, la reducción de biodisponibilidad del ácido fólico, la lesión hipóxica por crisis epilépticas durante la gestación. Fíjense también, en este tercer punto, hago énfasis que si la paciente tiene crisis epilépticas durante el embarazo, estamos colaborando, estamos ayudando para que el bebé tenga malformaciones congénitas. Entonces, es un punto que debemos de mantener en mente, ¿verdad? Los traumas por crisis epilépticas también, y también la genética, principalmente aquellos pacientes que tienen predisposición genética para tener este tipo de malformaciones. Y bueno, hablando ya en materia de las malformaciones congénitas mayores, el riesgo basal es de 2%. Y en el primer trimestre de una mujer con epilepsia, la probabilidad para que tenga o que este valor basal se aumente va a depender de 2 cosas principalmente: de la dosis del antiepiléptico y en segunda instancia de que si está en monoterapia o en politerapia. Una mujer con epilepsia y monoterapia con su fármaco antiepiléptico tiene la probabilidad de 4.5% de tener una malformación congénita mayor en su bebé. Pero si le damos politerapia, llámese 2 o más antiepilépticos, la probabilidad puede ser del 8.5 hasta 25% o más. Y obviamente, como les comentaba, también es dosis dependiente. Por ejemplo, en el contexto de valproato, la dosis mayor a 1100 miligramos por día se ha demostrado que es más teratogénica que una dosis de menos de 1000. Igual, por ejemplo, cuando se combina valproato y lamotrigina, la probabilidad se aumenta hasta cerca del 25%, ¿verdad? El riesgo basal de muerte fetal también se aumenta y de 7.8%
se incrementa en mujeres con embarazo hasta 14%. Acá en la parte roja, perdonen que no se ve, pero aquí a lo que me refiero es que hay dos cosas que predominantemente condicionan este comportamiento o la muerte fetal: el mal apego al fármaco antiepiléptico y el retiro abrupto de este tratamiento. Entonces, colaboremos, o sea, si en nuestras manos está colaborar para que ese bebé y esa madre lleven una evolución mejor, creo que es deber nuestro que a través de todo eso podamos ayudarles. La muerte perinatal aumenta 2 veces o más, cerca de 7.8%, y con respecto al riesgo teratogénico en base a fármacos antiepilépticos, ya es conocido que los menos teratogénicos son la motrigina y levetiracetam, y el más teratogénico es ácido valproico. Aquí, de este extremo al siguiente, hay un incremento de riesgo, y en el traslape o en el intermedio, llamémosle así, está carbamazepina, oxcarbazepina y luego fenitoína, fenobarbital y topiramato. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que usemos los menos teratogénicos. ¿Cuáles? La motrigina y levetiracetam. Si no tenemos estos, podemos usar carbamazepina u oxcarbazepina. Y bueno, la estratificación de riesgo para teratogénesis es algo que podemos aplicarlo en nuestras pacientes, y sí es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, si hay historia familiar de malformaciones congénitas mayores, porque obviamente si hay mayor probabilidad de que el bebé de nuestra paciente tenga ese tipo de malformaciones, y mucho más en el contexto de uso de antiepilépticos. Los antiepilépticos probablemente más seguros establecidos de esa forma son la motrigina, carbamazepina, levetiracetam, y no sé por qué estaba fenitoína, porque a mí no me gusta sinceramente, pero pues ahí estaba. O sea, mi recomendación y de todo lo que he leído serían estos 3. Fenitoína tiene tiene más alta tasa de teratogenicidad, y pues idealmente si no es necesario usarla, ¿verdad?, creo que sería lo mejor, o utilizar la dosis más baja. Y los antiepilépticos también con riesgo probablemente menor que valproato, está oxcarbazepina, y los antiepilépticos con un riesgo significativo para teratogénesis son topiramato, fenobarbital y valproato. Y no solamente tenemos problemas teratogénicos, sino que también los trastornos en el desarrollo cognitivo, que es el boom actual por el que se están haciendo muchos estudios de antiepilépticos en mujeres embarazadas. Y bueno, los trastornos del desarrollo que se presentan justamente se caracterizan porque el antiepiléptico afecta un periodo crítico de desarrollo del bebé. ¿En cuál periodo? Puede ser entre la primera y la 16ª semana, o en cualquier momento del crecimiento y diferenciación encefálica. Por eso es que esta manifestación es cada vez más, o cada vez más se está estudiando y se está encontrando frecuentemente. Existen alteraciones mentales y todos tenemos un riesgo basal de que nuestro hijo nazca con esta probabilidad de alteraciones mentales. ¿Cuál es el riesgo basal? 1%. Pero en mujeres con epilepsia la probabilidad aumenta hasta 6%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a colaborar para que esas pacientes tengan sus hijos con problemas cognitivos? 2 principalmente: la politerapia y el tipo de antiepiléptico que usen. La politerapia afecta principalmente la memoria verbal, y el uso de valproato el valproato es el que está más relacionado a este tipo de problemas. Sin embargo, los otros no son tan inocentes. ¿Cuáles alteraciones mentales? El coeficiente intelectual verbal, o hay un menor rendimiento neuropsicológico. Y bueno, se ha encontrado que existen 2 puntos importantes para que en el bebé producto de una mujer con epilepsia se desarrollen este tipo de problemas. ¿Cuáles principalmente? La primera, que el IQ materno sea bajo. Entonces ustedes, creo que sí es importante que tienen que indagar un poquito en la evaluación sobre el IQ de la mamá, porque si el IQ de la mamá está bajito, no le vamos a echar la culpa solo al antiepiléptico, ¿verdad?, sino que probablemente también la genética colaboró. Y el otro punto es que tenga más de 5 convulsiones durante el embarazo. Otro punto por el cual tenemos que luchar para que las mujeres con epilepsia estén controladas y no tengan convulsiones durante
su embarazo. Y los antiepilépticos que se sugieren evitar por los efectos cognitivos son a la cabeza valproato y luego fenitoína y fenobarbital. Y bueno, también existen complicaciones obstétricas, ¿verdad? Y perinatales. Existen estudios que cada vez nos están actualizando más. El grupo de la doctora Vial y colaboradores, a través de este estudio, reportaron que la exposición a fármacos antiepilépticos se asocia de forma elevada a el riesgo de lo siguiente. La probabilidad para abortos espontáneos tiene un OR de 1.5, la probabilidad para hemorragia anteparto, posparto es hasta de 1.5, los desórdenes hipertensivos en el contexto de mujeres con epilepsia puede ser de 1.37, la inducción de trabajo de parto por el hecho de tener epilepsia es hasta de 1.67 con OR, existe también restricción en el crecimiento fetal y la admisión en terapia intensiva neonatal es más alta. Y bueno, otro punto que creo que sí de repente nos preguntamos estando en la consulta es sobre qué tan importantes son los niveles séricos si mi paciente tiene epilepsia, está usando antiepilépticos y está embarazada. En este contexto existen 3 antiepilépticos principalmente que van a modificarse de acuerdo a la farmacocinética y a la etapa del embarazo de estas mujeres. Los principales son carbamazepina, levetiracetam y la motrigina, y de estos 3 el principal es la motrigina. La motrigina es el que tiene una variabilidad más alta y es el que puede llegar a requerir hasta el doble de la dosis. Esto es más frecuente entre el primer trimestre y el tercer trimestre. Las modificaciones dependen de el volumen que tenga en el trimestre de embarazo, ¿verdad? Y otras características del metabolismo hepático y renal. Y bueno, son las más importantes. De los 3, levetiracetam es el que tiene menor probabilidad de afectarse durante el embarazo, así que pues, y de hecho levetiracetam es el antiepiléptico de estos 3 que les comento que no va a requerir de niveles séricos. La motrigina y carbamazepina sí los va a requerir. ¿Y en qué contexto los vamos a indicar? Bueno, pues si la paciente se descontrola de sus crisis epilépticas, cada 3 meses, son de las recomendaciones, ¿verdad? Existen algunas guías de manejo que a grandes rasgos sugiere que cuando tenemos una mujer con epilepsia la vamos a dividir de la siguiente forma: en edad fértil y las que contemplan embarazarse o las embarazadas. ¿Qué es importante acá? Revisar la frecuencia y la severidad de las crisis, qué tipo de crisis tiene, equilibrar la eficacia terapéutica con los riesgos teratogénicos, si hay libertad de crisis, discutir la reducción gradual antes de embarazarse. Y bueno, aquí quizás voy a hacer un poquito una pausa porque me llamaba la atención, bueno, me llama la atención, igual quiero compartirles que existen algunos tipos de epilepsia en los cuales no es recomendable, a pesar de que la paciente tenga libertad de crisis, llámese libertad de crisis que tenga 12 meses sin ningún tipo de crisis epiléptica, es importante que existen algunas enfermedades como la epilepsia mioclónica juvenil o epilepsias idiopáticas que pueden descontrolarse durante el embarazo si nosotros retiramos el antiepiléptico. Bueno, sea en el embarazo o no sea en el embarazo, el retiro del tratamiento antiepiléptico puede empeorar a estas pacientes y lo recomendable es que, a pesar de que cumplan la definición de libertad de crisis, no retiremos el antiepiléptico. Existen otros tipos de epilepsias en los cuales puede haber una recomendación o no es algo consensado, pero la sugerencia es que si hay de 2 a 3 años de libertad de crisis y tiene todos los demás criterios, llámese resonancia magnética normal, no tiene una exploración neurológica normal, junto a la libertad de crisis, sus estudios neurofisiológicos son normales, la probabilidad, y no hay ningún, bueno, tiene libertad de crisis, la probabilidad para poder retirar el medicamento sí existe, ¿verdad? La probabilidad para que la paciente
tolere bien este retiro y no se descontrole, probablemente sea mejor, pero siempre debemos de informarle a la paciente que durante el embarazo existe la probabilidad de que se descontrole y tengamos los efectos que acabamos de decir. Entonces, no es el mejor momento durante el embarazo la modificación o el retiro del antiepiléptico. Todo esto se hace preconcepcionalmente. Debemos de revisar la historia familiar y embarazos previos, específicamente buscando malformaciones congénitas mayores, revisar los antiepilépticos, específicamente si tiene valproato. Yo no les aseguraría que quitar el antiepiléptico sea lo más conveniente. Yo recomendaría que si por ejemplo, tenemos pacientes con epilepsias idiopáticas generalizadas, una epilepsia mioclónica juvenil que está bien controlada con con valproato. La paciente tiene, por ejemplo, 1500 miligramos. Ya pasaron 3 años, ¿verdad? Y la paciente no ha tenido ninguna mioclonía ni convulsiones tónico-clónico generalizadas. En ese contexto creo que es un buen ejemplo como para poder decidir que en lugar de dejarle 1500, voy a ir buscando que tenga 1000 o un poquito menos de 1000, que es lo ideal. Siempre y cuando monitorizándolo con el control de crisis epilépticas, ¿verdad? Pero si la paciente, por ejemplo, tiene politerapia, quizás lo más conveniente es que justo antes del embarazo tratemos de reducir el antiepiléptico más teratogénico y se mantenga y optimizar la dosis del otro, ¿verdad? Entonces, siempre buscando equilibrar no facilitando o no generando que haya descontrol convulsivo. El ácido fólico se recomienda de 4 a 5 miligramos diarios, eso trae las recomendaciones. Todos los cambios deben ser realizados previo al embarazo. Debemos de evitar cambiar antiepilépticos, excepto con descontrol de crisis. ¿Cuáles son las excepciones? Si hay descontrol de crisis convulsivas, o evitar retiro del antiepiléptico durante el embarazo, obtener los niveles séricos al confirmar el embarazo, en cuáles específicamente valproato, fenitoína y la motrigina deben ser, en el contexto de la motrigina, la recomendación puede ser de 1 a 3 meses e incrementar la dosis con respecto al valor basal, monitorizar frecuentemente la ocurrencia de las crisis, tomar en cuenta también cuáles son las crisis provocadas, ¿verdad? Y no nada más dirigirme con que es epilepsia y es epilepsia, o no solo casarme con la idea de que son crisis sintomáticas, ¿verdad? Continuar el ácido fólico y las vitaminas prenatales. Y bueno, sería esto básicamente con lo que yo les puedo colaborar. No sé si tienen alguna pregunta.